Hola, bienvenidos a otra charla para profundizar en estas historias geniales que probablemente ya hayamos escuchado, pero en las que realmente no hemos explorado los elementos más profundos de estos personajes y algunas de estas lecciones que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Así que hoy hablaremos sobre la vida de Pedro. Esta es nuestra tercera semana consecutiva porque lo que hemos aprendido es que Pedro era increíblemente impulsivo, le gustaba hacer las cosas por su cuenta. Me recuerda a la charla que di sobre recibir nuestro valor e intentar demostrar nuestra valía ante Dios. Pedro era un poco así. Él quería probar su valor, quería demostrar, Dios, tengo lo que se necesita, pero aprendió una lección valiosa, que en realidad no tenía mucho que ofrecer, que necesitaba rendirse, recibir y dejar que Dios hiciera las cosas por él. Y de esto trata esta charla porque se llama La transformación de Pedro, ya que algo notable sucede después de que Jesús asciende al cielo y estos discípulos están sentados en este aposento alto. Retomemos la historia. El libro de Hechos es realmente asombroso. Es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Comencemos justo al principio, Hechos 1, versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó a los discípulos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Recuerden el contraste cuando hablamos de Cesarea de Filipo, el reino del mundo frente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oyeron de mí? Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que estos hombres y mujeres tuvieron que esperar para recibir un regalo. Pienso de nuevo, ¿verdad? Jesús enseñándonos a tener paciencia hasta que llegara el momento adecuado. Cuando la situación lo justificara, entonces el Espíritu Santo sería dado. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos todavía piensan que este movimiento político de Israel como nación será lo que suceda. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Así que olvídense de todo eso. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les enseñaba algo como, oigan muchachos, esto no vendrá a través de un movimiento político. Serán mis testigos de las cosas que estoy haciendo para que pueda atraer a las personas hacia mí. Qué hermosa invitación recibimos para ser parte de esto. Ahora continuemos con la historia. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras Él se iba, miren, ¿se lo imaginan? Como si ustedes dijeran, ¿qué pasa? Se está yendo. No sé si yo me sentiría muy cómodo o reconfortado por eso. Se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo, prediciendo la segunda venida de Cristo. He hablado de esto antes. Incluso si regresas a Isaías 61, cuando Jesús lee de los rollos del Antiguo Testamento por primera vez, Él se detiene cuando dice para proclamar el año favorable del Señor, su bendición en la cual vivimos ahora. Y la siguiente línea dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Ese es el momento en que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos por segunda vez. Se está hablando de eso justo aquí. Entonces Jesús se ha ido. ¿Y qué sucede después? Bueno, Hechos 1, 12 al 16. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Una caminata algo larga.
Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. Es decir, menciona a todos los discípulos, excepto a uno: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo, también conocido como Tadeo, pero no menciona a Judas Iscariote, porque Judas Iscariote se había suicidado debido al remordimiento que sintió o a la angustia que sintió. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo de unas 120 personas estaba allí reunido. Un grupo bastante grande en esta habitación. Me pregunto qué tan grande era. Y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Él está como diciendo: este es Pedro tomando el liderazgo. Él dice: oigan, sé que esto que pasó con Judas es terrible. Digo, ¿se imaginan que alguien con quien vivieron, con quien compartieron comidas y viajaron por todos lados, de repente sea quien hace que maten a su amigo, a su Salvador, a su Dios? Pero Pedro dice: oigan, esto tenía que ser, esto tenía que pasar, esto tenía que cumplirse. Porque lo que Pedro va a sugerir, y esto tiene que suceder, es que alguien debe reemplazar a ese 12º discípulo. Porque recuerden que en las Escrituras se habla de que los 12 discípulos se sentarán en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que esto solo cumple algo que ya estaba escrito de antemano. Entonces él continúa: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que una pregunta de trivia ahora. Si alguien te pregunta quiénes fueron los 12 discípulos originales, sí, Judas Iscariote era uno de ellos, pero termina siendo reemplazado por Matías. ¿Lo sabías? Es algo genial de saber. Las Escrituras realmente nos dan mucho en qué pensar y muchas cosas que podemos notar y aplicar a nuestras propias vidas y ver cómo Dios está en los detalles al cumplir su voluntad para nosotros. Así que continuemos, porque ahora llegamos al punto en que este grupo de unas 100 personas están en el aposento alto y están esperando. Como dijo Jesús, se supone que deben esperar allí y realmente no saben qué va a suceder. Y pasan 50 días. Eso sería mucho tiempo, es decir, casi 2 meses esperando al Señor. Y luego dice que es cuando todos reciben el don del Espíritu Santo, que la presencia de Dios mismo cae sobre ellos y entra en ellos, para que ahora no solo estén facultados por su ingenio y fuerza humana, sino que tengan una guía divina. Esto es de lo que Jesús siempre hablaba. Les traeré a alguien que los guiará, que estará con ustedes. Yo estaré con ustedes. Él vive ahora en el templo de tu alma, de tu cuerpo. Ya no está en un edificio de iglesia o un templo. Tú eres la iglesia. Ustedes son la eclesia, los llamados, apóstoles convocados, enviados a testificar sobre la bondad de Jesús. No necesitan conocer todas las Escrituras para testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y esto es lo que sucede. Pero el Espíritu Santo les da sabiduría y guía y les recuerda las Escrituras y cosas que han leído e invertido en el momento en que realmente las necesitan. Esto es lo que le sucede a Pedro, porque tan pronto como ocurre este evento y son llenos del Espíritu Santo, este hombre Pedro, que a menudo se equivocaba,
da el testimonio más asombroso de quién es Jesús y se remonta hasta el Antiguo Testamento, uniendo las piezas del rompecabezas de una forma que sería imposible si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en él. Y no voy a leerlo todo, lo encontrarán a partir del libro de Hechos, capítulo 2, y avanzando hacia los siguientes capítulos. Pero solo leeré un poco para que entiendan cómo ese mismo Pedro del que hemos estado hablando, de repente vean cómo esto cambia. Bueno, primero vayamos a Hechos 2, versículos del 5 al 8. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Había un festival en ese momento. Hay mucho simbolismo en esta fiesta de las semanas. Son 49 días, 7 semanas. Pentecostés llega en el 50º día. No voy a entrar en todo eso, no voy a complicarlo. Pero escucha, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, el sonido del Espíritu Santo viniendo y toda esta gente profetizando y alabando a Dios. La multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque Dios quería avanzar y todo su propósito es restaurar a las personas para atraerlas hacia Él. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Es increíble. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y leámoslo. Pero Pedro, poniéndose en pie, porque la gente decía, no, solo están borrachos de vino. Pedro se levanta como diciendo, oigan, no voy a dejar que... Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Este mensaje llega al corazón de Jerusalén, a aquellos que rechazaron a Jesús, pero que ahora tendrán otra oportunidad. Esto es importante. Dios nunca se rinde con nosotros, sea esto de su conocimiento, y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Él vuelve al profeta Joel. Escuchen. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solo sobre unos pocos elegidos. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y siervas, todos son bienvenidos. Derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es Pedro diciéndoles a todos estos judíos, oigan, no se lo pierdan. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Luego continúa citando a David, los salmos y todas estas cosas asombrosas. Da el sermón más increíble que jamás se haya predicado. ¿Cómo? Porque finalmente se rindió y fue útil para Dios al vaciarse de sí mismo y recibir el Espíritu de Dios. ¿Qué hay de ti? ¿Intentas hacer las cosas por tu cuenta? ¿Intentas lograrlo tú solo? ¿Estás asegurando tu apuesta sin confiar en Dios, pensando que debes controlar las cosas en tu vida, que vas a actuar por Él? Solo quiero que hoy tengan tiempo para hablar realmente de esto. ¿Cómo les habla esto personalmente? ¿Cuál es su entendimiento? ¿Cuál es su
de deseo de vivir con la misma entrega para que el Espíritu Santo los dirija y los guíe en cada momento? De esto tratan realmente las 4 S's: soledad, silencio, escritura y sábado. Dejar que Dios sea Dios y permitirle operar en esa libertad de dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiera en usted es maravilloso. Y Pedro es el gran ejemplo de cómo alguien puede pasar de ser impulsivo, precipitado y de carácter fuerte a ser literalmente transformado y dar este elocuente sermón siendo un pescador a judíos que conocían el Antiguo Testamento y sabiendo exactamente qué decir. Espero que se tomen un tiempo para responder estas preguntas, que realmente reflexionen sobre esto y luego lo apliquen a nuestras vidas. Somos muy bendecidos porque hemos sido elegidos por Dios para ser parte de su real sacerdocio, su nación santa que es eterna y que nunca terminará. Me alegra mucho que nos acompañes en este camino y espero que realmente abras tu corazón para seguir creciendo en amistad y comunión y luego salgas a testificar sobre la bondad de Dios en tu propia vida.